Tras la muerte de mi hijo, su esposa, con un brillo codicioso en los ojos, declaró con orgullo: «Ahora que el saco de dinero está muerto, heredaré $100 millones. Y tú, viejo jubilado, te quedarás con los bolsillos vacíos». Se rió como si hubiera ganado la lotería, imaginando su venganza por todos los supuestos insultos. Pero cuando el abogado entró para leer el testamento, sus palabras fueron: «Salga de aquí. Usted no tiene nada que hacer en este lugar». Y una sola frase convirtió su triunfo en un abismo de justicia, donde la traición se transformó en vergüenza. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El teléfono destrozó mi mañana como un ladrillo atravesando un cristal. Yo estaba de pie junto a la encimera de la cocina, con el café a medio camino de mis labios, observando cómo la luz del sol de marzo se arrastraba por las baldosas. El timbre sonó más fuerte de lo que debería. Me tembló la mano al dejar la taza y agarrar el celular. El nombre de Lorena brillaba en la pantalla. Héctor. Daniel murió anoche. Su voz era plana, clínica, como si estuviera leyendo una lista de compras, y no anunciando que mi hijo, mi único hijo, se había ido. ¿Qué pasó? Apenas hablé con él hace 2 días. Su corazón se detuvo. El cáncer. Tengo arreglos que hacer. Klitsch. Kolgo. Oshi. Shinmash. Sin disculpas. Sin lágrimas. Sin espacio para mis preguntas. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, mirando la pantalla negra, mi café olvidado y enfriándose. Daniel sonaba débil cuando hablamos. Claro, pero estable. Los médicos habían dicho meses, tal vez más. ¿Cómo podía haberse ido así de repente? Hice la maleta con manos temblorosas. Ropa interior, camisa, artículos de aseo arrojados en un bolso de viaje. En mi cómoda había una foto enmarcada. Daniel a los 25 años, sonriendo el día de su graduación, con el brazo alrededor de mis hombros. La tomé, recordando su voz desde el hospital hacía 2 semanas. «Papá, voy a vencer esto. Todavía no he terminado», pero había terminado. Y yo no había estado allí. El viaje desde mi casa en las afueras hasta la ciudad tomaba 45 minutos, aunque se sintieron como horas. No dejaba de presionar el botón de rellamada a través de los altavoces del coche, escuchando el mensaje de voz de Lorena una y otra vez. Profesional. Distante. Deje su mensaje después del tono. «Lorena, soy yo otra vez. Por favor, llámame. Necesito saber qué pasó. ¿Estaba solo? ¿Dijo algo? Voy para allá. Tenemos que planear el funeral juntos». Nada. Las llamadas iban directo al buzón de voz, una tras otra. Cada tono sin respuesta apretaba el nudo en mi pecho. ¿Por qué no contestaba? ¿Qué era tan urgente que no podía darme 5 minutos para hablar de nuestro hijo? Entré en la calle familiar poco después de las 9. La mansión se alzaba adelante. La casa que Daniel había construido con el dinero de su empresa de software. Todo ángulos modernos y cristal. Había pasado muchas noches buenas allí. Cumpleaños. Había visto a mi nieto dar sus primeros pasos en ese césped. Pero algo andaba mal. La puerta de hierro forjado estaba parcialmente cerrada, reducida apenas al ancho de una persona. Normalmente, Lorena la dejaba abierta para la familia. Estacioné en la calle y caminé por el hueco. Había 2 coches en la entrada circular. El BMW blanco de Lorena y un sedán negro desconocido. No lo reconocí. ¿Quién estaba aquí? La puerta principal se abrió antes de que yo llegara. Lorena estaba en el umbral bloqueando la entrada. Llevaba vaqueros oscuros y un suéter color crema. Su cabello rubio tirante hacia atrás. Sin lágrimas. Sin enrojecimiento alrededor de los ojos. Me miró como se miraría a un repartidor que llega en un momento inoportuno. «Lorena». Me moví para abrazarla, para compartir este dolor imposible. Pero ella dio un paso atrás y se cruzó de brazos. El mensaje era claro. «Héctor, no te pongas demasiado cómodo. Viniste. Eso ya es suficiente». Me detuve y la miré fijamente. Lorena, era mi hijo. Necesito verlo. Necesito entender. No hay nada que entender. Se ha ido. ¿Dónde está? ¿Todavía está adentro? Quiero sentarme con él. La funeraria ya se lo llevó.
Yo me encargué. Sin decirme nada, sin dejarme despedirme, ella cambió el peso de su cuerpo, impaciente. Detrás de ella, podía ver hacia la sala de estar. El sillón de diseño de Daniel, su colección de electrónica antigua en los estantes, las fotografías de nuestra familia, mi familia. Pero ella estaba allí como un centinela, negándome el acceso al hogar de mi propio hijo. Tendrás tu oportunidad en el funeral. Es en 3 días. Te enviaré los detalles por mensaje. Empezó a cerrar la puerta. Realmente empezó a cerrarla, conmigo parado justo ahí en el porche. ¿Lorena? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué actúas como si? ¿Como si qué, Héctor? Sus ojos se endurecieron. Como si yo estuviera a cargo ahora. Porque lo estoy. La puerta se cerró. No de un portazo. Eso habría sido demasiado emocional. Solo un firme y definitivo clic del cerrojo. Me quedé allí en el porche, mirando la madera pulida, sintiendo el viento de marzo cortar a través de mi chaqueta. Detrás de mí, el sedán negro estaba en la entrada como un signo de interrogación. Sobre mí, el cielo se extendía azul e indiferente. Adentro, las pertenencias de mi hijo rodeaban a una mujer que acababa de excluirme de su muerte, como si yo fuera un extraño. Mis instintos de fiscal se despertaron. Dormidos durante 15 años desde mi jubilación, pero aún allí, la memoria muscular se activó. Algo estaba mal, legalmente mal, emocionalmente mal. Me di la vuelta lentamente. Caminé de regreso por la entrada. Saqué mi teléfono. Esta vez no llamé a Lorena. Me desplacé por mis contactos. Encontré un nombre al que no había llamado en meses. Ricardo Moss, mi antiguo colega, todavía practicando derecho sucesorio. Si Lorena había organizado la recogida del cuerpo, hecho planes funerarios y tomado el control, debía tener documentos legales. Un testamento, un poder notarial, algo. Yo iba a averiguar qué. La puerta quedó parcialmente cerrada detrás de mí cuando llegué a la calle. Miré hacia la casa una vez más. En una ventana superior, la antigua oficina de Daniel, vi movimiento. Una sombra pasando. Lorena probablemente ya había vuelto a cualquier negocio que estuviera llevando a cabo con quienquiera que fuera el dueño de ese sedán negro. Presioné llamar. Ricardo contestó al segundo tono. Héctor, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Mantuve mi voz firme. Años de control en los tribunales, manteniéndome entero. Mi hijo murió anoche. Su esposa está actuando de forma extraña, bloqueándome. No responde preguntas. Necesito consejos sobre procedimientos de herencia. ¿Qué tan rápido puede alguien tomar control de un cuerpo? Hacer arreglos antes de que se notifique a los familiares. Una pausa. Héctor, lamento mucho tu pérdida, pero eso es inusual. Legalmente, ella tiene estatus como cónyuge, pero la velocidad que describes plantea preguntas. ¿Cuándo podemos reunirnos? Hoy dije. Ahora, si es posible, ven a mi oficina. En 1 hora. Me alejé de la mansión, viéndola encogerse en mi espejo retrovisor. Daniel había estado allí en alguna parte. No su cuerpo, ya no, pero su vida, sus posesiones, su verdad. Y Lorena estaba montando guardia sobre todo ello, manteniéndome fuera con una puerta cerrada y una sonrisa fría. Pero yo había pasado 30 años como fiscal. Sabía cómo encontrar la verdad cuando la gente la escondía. Sabía cómo escarbar a través de las mentiras hasta que los cimientos se agrietaban. Lorena había cometido su primer error esta mañana. Había mostrado sus cartas demasiado pronto. Había sido demasiado fría, demasiado rápida para dejarme fuera. La gente culpable siempre cometía ese error. Se movían demasiado rápido, demasiado decisivamente, revelando que tenían algo que proteger. No sabía qué estaba escondiendo todavía, pero iba a averiguarlo. Los 3 días entre esa puerta cerrada y el funeral pasaron como un mal sueño. Llamé a Lorena 6 veces. 6 veces directo al buzón. Llamé a la oncóloga de Daniel, quien confirmó lo que ya sabía. El cáncer era agresivo, pero Daniel había estado estable solo días antes de su muerte. A veces toman giros repentinos, había dicho ella, simpatía profesional en su voz. Lo siento mucho, señor Flores. Pasé esas noches en mi casa, rodeado de fotografías de Daniel de niño, de joven construyendo su primera empresa,
como el hijo que solía llamarme todos los domingos, hasta que Lorena entró en su vida hace 2 años. Entonces las llamadas se volvieron mensuales, luego ocasionales, luego raras. Ricardo me había dado información básica sobre la herencia. Como cónyuge sobreviviente, Lorena tenía autoridad legal para hacer arreglos, pero también había dicho algo que se me quedó grabado. Si sospechas de alguna irregularidad, documenta todo. Guarda cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada interacción. La verdad deja rastros. Entonces llegó el funeral. Llegué a la Capilla Memorial de la Costa a las 10 de la mañana del 18 de marzo. El estacionamiento ya estaba medio lleno. Adentro, la sala de velación olía a lirios y a cera para muebles. Y allí estaba Lorena, en el centro de un grupo de personas que no reconocía. Su mano tocando el brazo de alguien con simpatía, secándose los ojos con un pañuelo. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía ver la actuación. Había observado a suficientes testigos durante 30 años para distinguir la emoción fabricada del dolor real. Llevaba un vestido negro de diseñador. Probablemente costaba más que mi pensión mensual. Su maquillaje era perfecto, lo suficiente para sugerir lágrimas sin arruinar el efecto. Levantó la vista, me vio, y su expresión no cambió. Ningún reconocimiento, ningún saludo, simplemente se volvió hacia su audiencia. Escaneé la sala. 40, tal vez 50 personas, la mayoría extraños. Entonces vi caras familiares en la esquina trasera. Tomás y Samuel, los compañeros de universidad de Daniel, sus socios comerciales en esos primeros días de la empresa. Estaban apartados de la multitud de Lorena, hablando en voz baja entre ellos. Parecían incómodos. El servicio comenzó a las 10:30. Entramos en la capilla. Tomamos nuestros asientos. Me senté en la segunda fila. La segunda fila en el funeral de mi propio hijo, porque Lorena había llenado la primera fila con sus amigos. El ataúd estaba cerrado al frente. Caoba oscura, cubierto de rosas blancas. Daniel estaba allí, mi muchacho, y ni siquiera lo había visto una última vez. El director de la funeraria habló brevemente. Luego Lorena se acercó al podio. Agarró los bordes. Dejó caer la cabeza por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando levantó la vista, las lágrimas brillaban en sus mejillas. Daniel era mi todo, comenzó, su voz quebrándose perfectamente en la última palabra. Construimos una vida juntos, un negocio juntos, sueños juntos. Él luchó tan duro, y yo estuve a su lado cada momento. Observé sus manos en el podio, firmes, controladas. Sus últimas palabras para mí fueron: cuida de todo, mi amor. Y lo haré. Se lo prometo. Lo haré. Mi amor. Daniel nunca llamaba a nadie mi amor. Decía cariño o mi vida cuando era afectuoso, pero nunca mi amor. Ese no era su lenguaje. Pero nadie más en esta sala sabría eso. Se estaban creyendo cada palabra. Lorena continuó durante 5 minutos más. Historias de su vida juntos. Su supuesta devoción hacia ella, su visión compartida. Cuando bajó, se tocó los ojos con el pañuelo de nuevo. Observé con atención. Las lágrimas desaparecieron en segundos. El dolor real no se evapora así. El dolor real persiste. Te embosca en oleadas. Esto era otra cosa. Después del servicio, los invitados se trasladaron al área de recepción. Bandejas de sándwiches, termos de café. Conversaciones tranquilas. Necesitaba aire. Salí al pasillo cubierto. Me aflojé la corbata. Respiré. A través de la ventana pude ver una pequeña sala lateral. Lorena estaba sola por un momento, revisando su teléfono. Su rostro se relajó. Una leve sonrisa. No de tristeza. Algo más. Satisfacción. Tal vez. Diversión. Entonces alguien entró en la sala y su máscara de dolor volvió a su lugar. Al instante, sin fisuras, entré de nuevo. Tomás y Samuel me encontraron cerca de la estación de café. «¿Señor Flores?» Tomás me apretó la mano. Lo sentimos mucho. Daniel era el mejor de nosotros. Gracias, Tomás. Aprecio que ambos hayan venido. Samuel se inclinó más cerca, manteniendo la voz baja. «Señor, ¿podemos hablar? ¿En privado?»
Hay algo. Miró hacia Lorena al otro lado de la sala. Algo que creemos que debería saber. Antes de que pudiera responder, la voz de Lorena cortó las conversaciones como un cuchillo. Héctor, no necesitas preocuparte por estas cosas. Había aparecido a nuestro lado, aparentemente de la nada. No estaba mirando a Tomás y Samuel. Me estaba mirando a mí. Su sonrisa era afilada. Estás jubilado, viejo pensionado. Deja que los que realmente conocíamos a Daniel manejemos esto. La sala se volvió más silenciosa. La gente se giraba, escuchando. Viejo pensionado, lo había dicho lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, reduciéndome a una irrelevancia senil que no entendía a su propio hijo. Tomás abrió la boca para decir algo, pero le toqué el brazo. No aquí. No ahora. No le daría la escena que quería. Solo estaba ofreciendo mis condolencias a los amigos de Daniel, dije uniformemente. Por supuesto, su tono era veneno dulce. Eso es muy amable. Pero yo estoy manejando los arreglos de la recepción. Puedes relajarte. Disfruta de los sándwiches. Se volvió hacia Tomás y Samuel, despidiéndome por completo. Gracias a ambos por venir. Daniel lo habría apreciado. Me alejé. Encontré una esquina. Dejé que la ira se asentara antes de que se mostrara en mi cara. A mi alrededor, la gente comía sándwiches, hablaba en voz baja, realizaba los rituales de simpatía. Lorena se movía entre ellos como una política en una recaudación de fondos, tocando manos, aceptando condolencias, su actuación impecable. Una hora después, cuando los invitados comenzaron a dirigirse hacia las salidas, la intercepté cerca de la entrada de la capilla. Mantuve mi voz baja, conversacional, pero necesitaba respuestas. Lorena, tenemos que discutir el testamento de Daniel, sus últimos deseos. Yo era su padre. Ella retiró su brazo. Yo ni siquiera la había tocado, pero lo hizo con fuerza exagerada, como si la hubiera agarrado bruscamente. Varias personas se giraron para mirar. Daniel me dejó todo a mí, dijo lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan claramente. La casa, el negocio, todo. No eres necesario aquí. ¿No lo entiendes? Él no te quería involucrado. Acéptalo. Se volvió hacia una pareja cercana, su voz suavizándose inmediatamente. Discúlpenme. El dolor hace que la gente se comporte de manera extraña, ¿verdad? Me quedé allí, viéndola alejarse, reanudar su actuación. La pareja me miró con lástima, no por mi pérdida, sino por mi aparente confusión, mi supuesta incapacidad de anciano para aceptar la realidad. Pero yo no estaba confundido. Ya no. Estaba viendo claramente por primera vez, desde esa llamada telefónica. Ella no solo estaba viviendo el duelo de manera diferente, estaba celebrando, y quería que yo lo supiera. Quería que me sintiera impotente, excluido, disminuido, viejo pensionado, no necesario aquí. Saqué mi teléfono, salí al estacionamiento. La tarde de marzo era brillante y fría. En mis contactos, encontré otro nombre, Elena Vázquez, una investigadora privada con la que había trabajado en casos de fraude hace años. Si todavía estaba trabajando, si seguía siendo aguda, ella podría encontrar cosas que los abogados y los procedimientos sucesorios no podían. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara. Héctor Flores. Vaya, un nombre que no he escuchado en una eternidad. ¿Cómo te trata la jubilación? No me trata, dije. Necesito tu ayuda. Mi hijo acaba de morir y su esposa está escondiendo algo. No sé qué todavía, pero necesito averiguarlo. Una pausa. Luego. Cuéntamelo todo. Lojáis. La fría llamada telefónica, la puerta cerrada, la actuación en el funeral, la reclamación del testamento, todo lo que había sucedido desde esa mañana hacía 3 días. Elena escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada por un momento. Luego dijo, Héctor, si ella está mintiendo sobre el contenido del testamento, lo averiguaremos. Si está ocultando activos, los encontraremos. Pero necesito que entiendas algo. Si empezamos a cavar y encontramos lo que temes que encontraremos, va a doler. ¿Estás listo para eso? Miré hacia la capilla. A través de las puertas de cristal, podía ver a Lorena todavía trabajando en la sala,
todavía actuando, todavía convencida de que había ganado. Estoy listo, dije. Quiero la verdad, sea la que sea. Entonces empezamos mañana. Ven a mi oficina. Trae todo. Mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier documento que tengas. Construiremos una cronología de lo que realmente sucedió. Terminé la llamada. Me quedé en el estacionamiento mientras los últimos invitados salían. Tomás y Samuel aparecieron. Me vieron y se acercaron. Señor Flores, dijo Samuel en voz baja. Lo que queríamos decirle antes. Daniel me llamó hace 2 semanas. Estaba preocupado por el dinero. Dijo que algunas cuentas no cuadraban, que Lorena estaba siendo evasiva cuando él hacía preguntas. Iba a investigarlo después de su siguiente ciclo de tratamiento. Pero entonces murió. Yo terminé la frase por él. Tomás asintió. No queríamos decir nada en el funeral, pero usted debía saberlo. Algo no estaba bien. Daniel también lo sabía. Se fueron. Me quedé solo en el estacionamiento, viendo el sol caer hacia el horizonte. Dentro de esa capilla, el cuerpo de mi hijo yacía en un ataúd cerrado, ya reclamado por una funeraria que Lorena había seleccionado, ya siendo preparado para el entierro en una parcela que ella había elegido, ya envuelto en arreglos en los que yo no había tenido parte. Pero Daniel había tenido sospechas. Había estado haciendo preguntas. Había estado preocupado por el dinero. Y entonces su corazón se había detenido. De repente, convenientemente, me subí a mi coche, arranqué el motor, pero no me alejé todavía. En cambio, me senté allí, dejando que mi mente de fiscal trabajara a través de lo que sabía, lo que sospechaba, lo que necesitaba probar. Lorena afirmaba que había heredado todo. Me había excluido inmediatamente. Había interpretado el dolor como una actriz profesional. Me había llamado viejo pensionado frente a testigos, estableciendo una narrativa de mi incompetencia, mi irrelevancia, pero había cometido errores. Había sido demasiado fría, demasiado rápido. Había revelado demasiada satisfacción, y me había subestimado. Yo tenía 68 años, jubilado desde hacía 15, viviendo de una pensión en una casa suburbana. Para ella, yo era exactamente lo que me había llamado. Un anciano, impotente, irrelevante, fácil de descartar. Ella no tenía idea de que yo había pasado 3 décadas desmantelando a mentirosos pieza por pieza, exponiendo fraudes, probando casos que parecían imposibles. No sabía que nunca había perdido un juicio importante. Nunca me había retirado de una pelea. Nunca había parado hasta encontrar cada fragmento de verdad. Ella pensaba que había ganado. Pero la pelea ni siquiera había comenzado. Salí del estacionamiento. Conduje a casa a través de la luz tenue de la tarde. Mañana me reuniría con Elena. Mañana empezaríamos a cavar. Y en algún lugar entre los escombros de la muerte de mi hijo, encontraríamos lo que Lorena estaba escondiendo. Porque ella estaba escondiendo algo. Lo sabía de la manera en que siempre había sabido cuando un testigo mentía en el estrado. No por las palabras, sino por los espacios entre ellas, por las cosas que no se decían, por la actuación que era un poco demasiado perfecta. Daniel había estado haciendo preguntas sobre dinero, luego Daniel había muerto, y ahora Lorena estaba en control de todo, dejando fuera a cualquiera que pudiera hacer esas mismas preguntas. Eso no era dolor, eso era estrategia, y yo iba a desmantelarla. La llamada llegó mientras estaba sentado en mi coche fuera de la funeraria, viendo salir a los últimos invitados. La voz del director de la funeraria era de disculpa. Señor Flores, debería haberlo mencionado. La lectura del testamento es esta noche, a las 6 en la mansión. El abogado solicitó que todos los miembros de la familia asistan. Miré mi reloj. Tenía 40 minutos. Necesitaba café. Necesitaba pensar. Conduje a la cafetería más cercana. Pedí algo que no bebí. Y traté de prepararme para lo que sea que Lorena tuviera planeado a continuación, porque eso era lo que esto era. Otra actuación, otra humillación. Ella quería una audiencia cuando reclamara todo lo que Daniel había construido. Bien, que tenga su momento. Llegué a la mansión a las 5:50. La puerta principal estaba abierta esta vez, no como esta mañana cuando había bloqueado mi entrada.
Podía escuchar voces adentro, ver gente moviéndose en la sala de estar. Caminé por el vestíbulo. Mis zapatos silenciosos sobre el mármol que Daniel había importado de Italia. La sala de estar había sido organizada como una pequeña sala de tribunal. Las sillas formaban filas frente a un escritorio de caoba, donde un hombre mayor con traje gris organizaba papeles de un maletín de cuero. 8 o 9 personas estaban sentadas dispersas en los asientos, caras que reconocí del funeral, amigos de Lorena, en su mayoría, un primo lejano de Daniel, que no había visto en años. Y allí estaba Lorena, sentada en el sillón favorito de Daniel, el reclinable de cuero que él había traído de su primer apartamento, el que se había negado a reemplazar, incluso cuando el cuero se agrietó. Ella se sentaba en él como en un trono, su vestido negro reemplazado por un atuendo diferente, maquillaje recién aplicado. Lucía descansada, triunfante. Me vio entrar y sonrió. No la máscara de dolor de antes, una sonrisa real, afilada y satisfecha. «Atención todos», anunció, su voz resonando en la sala. «Seamos claros sobre lo que sucede ahora». La conversación se detuvo. La gente se giró. Ahora que el saco de dinero está muerto, hizo una pausa, dejando que esas palabras aterrizaran. Saco de dinero, su término para su esposo muerto. Heredaré los 100 millones. El negocio, esta casa, todo lo que Daniel y yo construimos juntos. Se puso de pie, apuntando directamente a mí. «¿Y Héctor aquí presente? Te quedarás con los bolsillos vacíos. Puedes empezar a empacar tus cosas, viejo. Tal vez encontrar un asilo que se ajuste a tu presupuesto». Algunas miradas incómodas. Una de sus amigas le tocó el brazo. Susurró algo. Lorena lo ignoró. El abogado se aclaró la garganta. «Señora Flores, tal vez deberíamos». «Solo estoy siendo honesta, Roberto. Todos deberían saber cómo están las cosas». Se volvió a sentar, acomodándose en el sillón de Daniel, esperando. El licenciado Roberto Carvajal había aprendido su nombre del director de la funeraria. Tenía 70 y tantos años, cabello plateado y el porte de alguien que había pasado 50 años en tribunales. Miró a Lorena con una expresión que reconocí de mis propios días de fiscal. La mirada que le das a alguien que está a punto de recibir muy malas noticias. «Damas y caballeros, gracias por reunirse en este día difícil. Soy el licenciado Roberto Carvajal, abogado del patrimonio de Daniel Miguel Flores. Ahora leeré la última voluntad y testamento, ejecutado el 28 de febrero de 2025 y debidamente atestiguado según la ley del Estado». Abrió el sobresellado con precisión deliberada. Sacó varias páginas. Ajustó sus gafas de lectura. Luego miró directamente a Lorena. «Señora Flores, por favor salga de esta habitación. Usted no tiene nada que hacer aquí». Silencio. Silencio completo y total. Lorena soltó una risa. Un sonido confundido e incierto. «Disculpe. Esta es mi casa. Soy su esposa. Usted no está nombrada en este testamento. Por favor, retírese para que pueda proceder con la lectura». Su rostro pasó por una transformación visible, de sonrisa a confusión, a incredulidad. «Eso es imposible». No obstante, Carvajal señaló la puerta. «Esta es una lectura privada solo para beneficiarios y testigos. Yo soy la beneficiaria». «Roberto, ¿qué estás?». Miró alrededor de la sala, buscando apoyo, encontrando solo miradas incómodas. «Esto es absurdo. Héctor, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste?». «No dije nada. No podría haber hablado aunque hubiera querido. Se me había cerrado la garganta. Mi corazón martillaba». Carvajal continuó, su voz plana y profesional. «Voy a proceder con la lectura. Señora Flores, puede quedarse si lo desea, pero no interrumpirá». Comenzó a leer. «Yo, Daniel Miguel Flores, estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro por la presente mi última voluntad y testamento. A mi padre, Héctor Flores, le dejo todo mi patrimonio, incluyendo la corporación Flores MedTech, todos los bienes inmuebles, todas las cuentas financieras y todos los bienes personales, con la excepción de los artículos específicamente legados a otros». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No podía procesarlas, no podía hacer que tuvieran sentido. El rostro de Lorena se había puesto blanco.
Se levantó lentamente del sillón, tambaleándose ligeramente. «Esto es fraude», susurró, luego más fuerte. «Esto es fraude». Él manipuló a Daniel. Envenenó su mente cuando estaba débil y muriendo. Daniel nunca me haría esto. Nunca. Se abalanzó hacia mí. Uno de los invitados le agarró el brazo, deteniéndola. «Pagarás por esto, Héctor. Te llevaré a la corte y probaré que no eres más que un viejo ladrón manipulador que se aprovechó de un hombre enfermo. Lo pusiste en mi contra. Lo aislaste». Señora Flores, la voz de Carvajal cortó sus gritos. «Necesita irse, ahora, o llamaré a seguridad». Una asistente, una mujer joven que no había notado antes, se movió al lado de Lorena. Tomó su codo. Lorena se soltó de un tirón, pero la asistente persistió, guiándola firmemente hacia la puerta. «Esto no ha terminado». La voz de Lorena resonó desde el pasillo. «Te destruiré, Héctor. Me lo llevaré todo. Te arrepentirás de esto». La puerta principal se cerró de golpe. A través de la ventana, la vi marchar hacia su BMW, el motor rugiendo mientras daba marcha atrás por la entrada demasiado rápido, las llantas chirriando. La sala permaneció en silencio. Carvajal continuó leyendo, pequeños legados a organizaciones benéficas, artículos personales a viejos amigos, procedimientos para la transición del negocio. Escuché las palabras sin comprenderlas. La gente comenzó a irse en silencio, murmurando condolencias, evitando el contacto visual. En 15 minutos, la sala se había vaciado excepto por Carvajal, su asistente y yo. Me senté en una de las sillas, mirando mis manos. Carvajal se acercó, sosteniendo el documento del testamento. «Señor Flores, tenemos que hablar. En privado. Hay algo que su hijo quería que le dijera». Lo seguí a través de la casa, pasando fotos familiares en las paredes, pasando la cocina donde Daniel solía hacer sus elaborados desayunos dominicales, pasando la escalera donde se había caído y roto el brazo a los 12 años. Carvajal abrió la puerta del estudio de Daniel. La habitación olía a mi hijo, a café y electrónica, y a la colonia específica que usaba desde la universidad. Su computadora estaba oscura en el escritorio. Libros llenaban los estantes. Una foto enmarcada mostraba a Daniel a los 30 años, cortando la cinta en la primera oficina de su empresa. Carvajal cerró la puerta detrás de nosotros. «Siéntese, señor Flores. Lo que estoy a punto de decirle no será fácil de escuchar». Me senté en la silla frente al escritorio. Carvajal permaneció de pie, todavía sosteniendo el testamento. «Su hijo vino a verme hace 5 semanas, el 23 de febrero. Estaba débil, el cáncer avanzaba, pero su mente estaba aguda y enojada. Me dijo que había descubierto algo sobre su esposa, algo que requería acción inmediata. Mi pecho se apretó. No me mostró pruebas. Dijo que todavía las estaba reuniendo. No quería actuar hasta estar seguro, pero sospechaba que Lorena estaba teniendo una aventura y había encontrado irregularidades en las cuentas del negocio, transferencias que él no había autorizado. Dinero moviéndose a cuentas que no reconocía. ¿Cuánto dinero? No lo dijo, pero lo suficiente para alarmarlo, lo suficiente para cambiar su testamento inmediatamente antes de tener todos los hechos. Dijo que si algo le sucedía antes de poder probarlo, usted necesitaría saberlo. Usted necesitaría investigar. Miré la foto de Daniel en la pared. No me dijo nada de esto. Quería estar seguro primero. Dijo que usted le había enseñado eso. Nunca hagas acusaciones sin pruebas. Estaba recolectando esa evidencia cuando... Carvajal hizo una pausa, cuando su corazón se detuvo, de repente. Convenientemente. «Señor Flores, soy abogado, no un detective, pero he manejado suficientes herencias para saber cuándo algo se siente mal. Y esto se siente muy mal. La reacción de Lorena esta noche no fue sorpresa. Fue furia por haber sido descubierta. Lo que sea que su hijo sospechara, creo que era cierto. Puso el testamento en el escritorio entre nosotros. Usted es el albacea ahora. Tiene autoridad legal para examinar todo. Registros comerciales, cuentas personales, todo. Si hay evidencia de irregularidades, la encontrará. Y si la encuentra», me miró a los ojos, «sabrá qué hacer con ella». Tomé el testamento. Escaneé el texto. 28 de febrero.
Menos de 3 semanas antes de que Daniel muriera. Ella peleará esto, dije. Por supuesto que lo hará. Alegará influencia indebida, incompetencia mental, manipulación. Lo arrastrará por la corte de sucesiones durante años si puede. Carvajal sacó una tarjeta de presentación de su chaqueta. La puso en el escritorio. Necesitará una buena abogada de herencias. Yo no. Yo soy el abogado del patrimonio. Represento a la entidad. Pero esta mujer, Victoria Campos, es la mejor en la ciudad para testamentos impugnados. Tomé la tarjeta. La miré sin leerla. Una cosa más, dijo Carvajal en voz baja. Las últimas palabras de su hijo para mí, cuando firmó este testamento. Dijo, si algo me pasa, asegúrese de que mi padre sepa que confiaba en él. Asegúrese de que sepa que lamento haber dejado que ella se interpusiera entre nosotros. Esas fueron sus palabras exactas. Mi garganta se cerró por completo. Asentí, incapaz de hablar. Carvajal salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me senté solo en el estudio de Daniel, sosteniendo el testamento, respirando el aroma desvanecido de mi hijo y sintiendo el peso de lo que me había dejado. No solo dinero, no solo propiedades, sino una misión. Averiguar qué hizo ella, probarlo, hacer lo correcto. Lorena me había llamado viejo, un jubilado impotente, alguien para descartar y humillar. Ella no tenía idea de lo que acababa de empezar. La semana después de la lectura del testamento, pasó en una extraña suspensión. Me quedé en mi casa de las afueras, no en la mansión. Se sentía mal mudarse a la casa de Daniel, mientras todo permanecía tan inestable. Carvajal había explicado parte de ello en esa reunión privada en el estudio de Daniel. Mi hijo sospechaba que Lorena era infiel. Había descubierto irregularidades en las cuentas del negocio. No tenía pruebas, dijo Carvajal, pero tenía suficiente sospecha para proteger sus activos. Quería que tú tuvieras todo porque sabía que ella se lo llevaría todo y destruiría lo que él había construido. Pero la sospecha no era prueba. Y ahora yo era el albacea de un patrimonio bajo ataque. La carta certificada llegó un martes por la mañana, el 25 de marzo. Sabía lo que era antes de abrirla. El nombre del bufete de abogados en la parte superior. Blanco y Asociados. David Blanco. Lo recordaba de mis días de fiscal. Agresivo. Despiadado. El tipo de abogado que argumentaría que el negro es blanco si su cliente pagaba lo suficiente. La demanda tenía 47 páginas. Me senté en la mesa de mi cocina y leí. La demandante alega que el demandado Héctor Flores, aprovechándose de su posición como padre del difunto, aisló deliberadamente a Daniel Flores de su cónyuge, manipuló al difunto durante períodos de extrema vulnerabilidad física y mental, y ejerció influencia indebida para redirigir el patrimonio lejos de su legítima beneficiaria. Legítima beneficiaria. Realmente escribió eso. Las acusaciones continuaban, página tras página. Abuso de ancianos. Explotación de un adulto vulnerable. Interferencia con las relaciones conyugales. Fraude. Cada párrafo era un cuchillo, preciso y destinado a herir. Dejé el documento. Tomé mi teléfono. Antes de que pudiera decidir a quién llamar, sonó. Tomás Reichert, el viejo amigo de la Universidad de Daniel. Héctor, pensé que debería saberlo. Lorena ha estado hablando. Le está diciendo a todos que fuiste abusivo con Daniel, que lo pusiste en su contra, que manipulaste todo. Cerré los ojos. Nada de eso es cierto. Lo sé. Yo conocía a Daniel. Pero no todos lo conocían. Ella es convincente para la gente que solo conoce su versión. Después de que Tomás colgó, me senté mirando la demanda. Esta era su estrategia. Presión legal combinada con destrucción social. Atacar mi reputación. Hacerme parecer el villano. Forzarme a llegar a un acuerdo solo para que se detuviera. Pasé los siguientes 2 días investigando abogados de sucesiones. Mi experiencia como fiscal era en derecho penal. Conocía los tribunales, pero no las disputas testamentarias. Necesitaba a alguien que se especializara exactamente en este tipo de pelea. El nombre de Victoria Campos apareció en 3 casos diferentes. Un testamento impugnado, donde una madrastra había intentado desheredar a los hijos biológicos. Una demanda de abuso de ancianos contra un cuidador.
Una compleja disputa patrimonial que salió en las noticias locales. Había ganado los tres. Llamé a su oficina el miércoles por la tarde. Campos y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Héctor Flores. Necesito hablar con la licenciada Campos sobre un asunto de herencia. Una impugnación de testamento. La licenciada Campos está en la corte esta semana, pero tiene un espacio el jueves a las 2. ¿Le funcionaría? Sí. Gracias. El jueves por la mañana reuní todo. El testamento. Registros médicos que mostraban la competencia mental de Daniel a finales de febrero. Notas de mis visitas durante su enfermedad. El resumen de Carvajal sobre las sospechas de Daniel. Conduje al centro a la dirección en el sitio web de Victoria. La oficina era una casa victoriana, convertida en una calle tranquila, pintada de crema con molduras verde oscuro. Profesional pero no corporativa. Llegué 15 minutos antes. Me senté en mi coche componiéndome. A las 2 en punto subí los escalones del porche y entré. El interior era todo madera oscura y estanterías empotradas. Casos alineados en las paredes. Una recepcionista me dirigió al segundo piso. Victoria Campos me recibió en lo alto de las escaleras. Tenía 64 años según su biografía en línea. Aunque podría haber pasado por más joven, cabello plateado cortado corto, ojos grises agudos detrás de gafas sin montura, traje azul marino. Me estrechó la mano con firmeza. Señor Flores, pase. Su oficina daba a la calle. Grandes ventanales. Escritorio organizado. Diplomas en la pared. Señaló una silla y se sentó frente a mí, no detrás del escritorio. Haciendo esto conversacional en lugar de formal, cuénteme sobre su relación con su hijo. No los hechos legales. La verdad. ¿Con qué frecuencia lo veía durante su enfermedad? Cada semana. A veces 2 veces por semana. Era mi único hijo. ¿Alguna vez discutió el testamento con él? Nunca. No sabía que lo había cambiado hasta que Carvajal lo leyó. Ella asintió, tomando notas en un bloc legal amarillo. El testamento tiene fecha del 28 de febrero. ¿Qué pasó a finales de febrero? ¿Por qué Daniel desheredaría repentinamente a su esposa? Carvajal mencionó que Daniel sospechaba algo. Infidelidad. Irregularidades financieras. Pero no tengo pruebas. Entonces encontramos pruebas. ¿Daniel guardaba registros? ¿Archivos de computadora? ¿Registros telefónicos? Tenía una oficina en la mansión. No la he revisado todavía. Victoria se inclinó hacia adelante. Esto es con lo que estamos tratando. Esta demanda golpeó la queja que yo había traído. Alega influencia indebida e incompetencia mental. Pero Daniel fue examinado por su oncóloga el 27 de febrero. Lo verifiqué. Los registros médicos confirman que la función cognitiva no estaba afectada. El testamento fue atestiguado por 2 partes independientes, ninguna de las cuales era usted. Sacó un resaltador. Marcó varias secciones de la demanda, así que legalmente ella no tiene base si el testamento se ejecutó correctamente, lo cual fue así. Pero aquí está el problema. Levantó la vista hacia mí. Ella puede arrastrar esto por la Corte de Sucesiones durante 2, 3 años. Puede congelar los activos del negocio, presentar moción tras moción. Destruir su reputación a través de deposiciones de descubrimiento. Cada amigo que tiene, cada colega que Daniel tenía, los interrogará a todos, preguntará sobre su relación con su hijo. Sembrará dudas. Para cuando usted gane, su nombre estará manchado y el negocio no valdrá nada. Entonces, ¿qué hacemos? No esperamos a eso. Vamos a la ofensiva. Averiguamos lo que Daniel sabía y lo probamos. Me recosté. Procesando. ¿Quiere investigarla? Quiero terminar lo que su hijo empezó. Si Lorena estaba robando del negocio, encontramos las transferencias. Si estaba teniendo una aventura, encontramos evidencia. No solo defendemos esta impugnación del testamento. Presentamos una contrademanda. Fraude. Incumplimiento del deber fiduciario. Robo. La convertimos a ella en la acusada en lugar de a usted. ¿Podemos hacer eso? Victoria sonrió. No cálidamente exactamente, pero con determinación. Señor Flores, he estado practicando la ley estatal durante 38 años. He visto cada truco, cada manipulación, y nunca he perdido un caso donde la verdad estaba de mi lado. Si su hijo sospechaba irregularidades, hay evidencia.
Solo tenemos que encontrarla. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Miró a la calle. Aquí está mi preocupación. Usted dijo que Daniel murió repentinamente. Insuficiencia cardíaca por el cáncer. Pero estaba estable. Recolectando evidencia. Planeando tomar acción. Luego su corazón se detuvo. Convenientemente. Antes de que pudiera probar algo, sentí frío. ¿Usted cree? No creo nada todavía. Solo estoy notando el momento. Por eso necesitamos movernos rápido. Antes de que la evidencia desaparezca. Antes de que los registros sean borrados. Antes de que los testigos olviden. O cambien sus historias. Se volvió hacia mí. Así que esto es lo que necesito. Acceso total a la oficina de Daniel en la mansión. Su computadora. Teléfono. Cualquier registro personal. Estados financieros del negocio. Contactos de empleados. ¿Quién podría saber sobre irregularidades? ¿Puede conseguirme eso? El patrimonio es legalmente mío ahora. Puedo conseguirle lo que necesite. Bien. Volvió a su escritorio. Escribió algo en el blog legal. Empezamos con la vida digital de Daniel. Computadora, teléfono, cuentas de correo electrónico. Si él sospechaba infidelidad y robo financiero, habría buscado evidencia. Encontramos lo que él encontró. O lo que no vivió lo suficiente para encontrar. Arrancó la página. Me la entregó. Una lista de artículos que necesitaba. ¿Puede darme acceso a su oficina en la mansión? Necesito ver dónde trabajaba. Mañana por la mañana. Ella extendió su mano de nuevo. Señor Flores. Voy a decirle algo que no suelo decir a los clientes en la primera reunión. Salí de mi semijubilación para tomar este caso. ¿Sabe por qué? Negué con la cabeza. Porque estoy cansada de ver a gente decente destruida por cazafortunas y fraudes. Su hijo sabía que algo estaba mal. Tomó medidas para proteger lo que había construido. Y luego murió antes de poder terminar el trabajo. Eso merece algo mejor que ver a su viuda robar todo mientras destruye la reputación de su padre. Me miró a los ojos. Vamos a terminar lo que él empezó. Y vamos a asegurarnos de que ella pague por lo que hizo. Salí de su oficina sintiendo algo que no había sentido desde la llamada telefónica de Lorena hacía 2 semanas. Propósito. No solo dolor. No solo confusión. Dirección real. El viaje de regreso a mi casa tomó 40 minutos a través del tráfico de la tarde. No dejaba de repetir las palabras de Victoria. Vamos a la ofensiva. Encontramos pruebas. La convertimos en la acusada. Esa noche, me senté en mi mesa de cocina con la lista que Victoria me había dado. Computadora, teléfono, registros financieros, cuentas de correo electrónico, todo lo que Daniel habría usado para investigar a su propia esposa. Pero había un problema. Incluso si tenía acceso a la mansión, a la oficina de Daniel, su computadora estaría protegida por contraseña, su teléfono bloqueado, sus cuentas de correo aseguradas. Yo no podía hackear esos sistemas. No tenía las habilidades. No tenía el derecho. Pero tenía algo más. Elena Vázquez. La investigadora privada a la que había llamado después del funeral. Ella tenía esas habilidades. O conocía gente que las tenía. Saqué mi teléfono. Encontré su número. Envié un mensaje de texto. Necesito tu ayuda mañana. Informática forense. ¿Puedes encontrarme en la mansión a las 9 a.m.? Su respuesta llegó en 30 segundos. Dirección, la envié. Luego me recosté. Miré alrededor de mi pequeña cocina, la casa en la que había vivido durante 20 años, la tranquila vida suburbana en la que me había asentado después de la jubilación. Esa vida había terminado. Había terminado desde la fría voz de Lorena en el teléfono. Daniel murió anoche. Ahora solo había esto: la investigación, la evidencia, la verdad, y lo que sea que viniera después de que la encontráramos. Pensé en Daniel en esas últimas semanas, débil pero decidido, investigando a su propia esposa, cambiando su testamento, tratando de proteger lo que había construido. Él sabía que algo estaba mal. Había estado reuniendo pruebas. Luego su corazón se detuvo. Mañana, empezaría donde él lo había dejado. Encontraría lo que él había encontrado. Probaría lo que él había sospechado. Y si había más en su muerte que cáncer. Si había algo deliberado, algo criminal, encontraría eso también.
Victoria tenía razón. No estábamos jugando a la defensa. Íbamos a la ofensiva. Y yo ya no era ese anciano confundido y afligido que Lorena había descartado en el funeral. Era un fiscal de nuevo. Y ella acababa de convertirse en mi objetivo. Victoria llegó a la mansión a la mañana siguiente, llevando un maletín de computadora portátil y una expresión decidida. Yo había pasado la noche reuniendo lo que podía acceder. Archivos del negocio de Daniel, estados de cuenta bancarios que había encontrado en su escritorio, la computadora portátil que guardaba en casa. Apenas había dormido, repasando escenarios, preguntas. ¿Qué había descubierto Daniel? ¿Qué había tenido miedo de decirme? Veamos qué quería su hijo que encontráramos, dijo Victoria, instalándose en su escritorio. A los 20 minutos, tuvimos nuestra primera respuesta. Ella había insertado una unidad USB en la computadora portátil de Daniel, ejecutando un software de recuperación que se desplazaba por cientos de archivos eliminados. Observamos la pantalla mientras los nombres de archivo aparecían uno tras otro. Lorena transferencias bancarias, investigación offshore, PDF, ley adulterio K, Doc X. Su hijo la estaba investigando, dijo Victoria en voz baja. Mire estos términos de búsqueda. Cuentas offshore, propiedad comunitaria adulterio, invalidar herencia California. Él sabía que algo estaba mal. ¿Cuándo buscó esto? La actividad más reciente es el 26 de febrero, 2 días antes de cambiar el testamento. Miré la pantalla. Daniel había estado muriendo, apenas capaz de caminar desde su cama al baño, y había estado usando la energía que le quedaba para investigar a su propia esposa. Victoria hizo clic en el historial del navegador recuperado. Páginas sobre fraude financiero. Ley estatal de California. Procedimientos de divorcio. Cada búsqueda era una migaja de pan, mostrando la creciente sospecha de mi hijo, su determinación de proteger lo que había construido. Necesitamos verificar lo que encontró, dijo Victoria. Estas búsquedas nos dicen lo que sospechaba. Necesitamos pruebas de lo que realmente sucedió. Salí de la oficina para hacer una llamada. Ricardo Moss, el abogado de sucesiones que me había aconsejado primero, tenía conexiones más allá de la práctica legal. Marqué su número. Ricardo, necesito un favor, no oficial. Urgente. Auditoría financiera para un asunto privado. ¿Puedes recomendar a alguien que se mueva rápido y guarde silencio? Una pausa. ¿Qué tan no oficial estamos hablando? Digamos que estoy tratando de evitar el descubrimiento hasta tener evidencia sólida. Conozco a alguien. Es cara y es minuciosa. Dame el nombre de la empresa. Corporación Flores MedTech. 2 años de transacciones. Buscando irregularidades. Haré la llamada. 4 días después. Victoria y yo estábamos sentados en su oficina mientras el contacto de Ricardo, una contadora forense llamada Lucía Chen, presentaba sus hallazgos. El informe estaba encuadernado, profesional, devastador. Señor Flores, su nuera ha estado saqueando sistemáticamente la empresa. El dedo de Lucía trazó columnas de números. 2.3 millones de dólares durante 18 meses, transferidos a cuentas en las Islas Caimán. Cada transacción fue autorizada bajo su firma, perfectamente legal en papel, completamente fraudulenta en la realidad. Victoria se inclinó hacia adelante. ¿Podemos probar fraude? Si pueden probar que las cuentas offshore le pertenecen a ella personalmente. Sí, eso es malversación, pero necesitarán registros bancarios de las Caimán, lo que significa citaciones. Cooperación internacional. Los conseguiremos, dijo Victoria. ¿Qué más? Lucía pasó las páginas. Las transferencias fueron disfrazadas como honorarios de consultoría y compras de equipo. Todas aprobadas durante períodos en los que el señor Flores, el difunto, estaba hospitalizado o bajo tratamiento. Ella esperó sus momentos vulnerables. Sentí una rabia fría asentarse en mi pecho. Mientras Daniel luchaba contra el cáncer, luchando por sobrevivir, ella había estado robando de la compañía que él había construido. Gracias, Lucía, dijo Victoria. Necesitaremos que testifique cuando esto vaya a juicio. Después de que Lucía se fue, Victoria se volvió hacia mí. Esto es evidencia sólida, pero necesitamos más. El robo financiero prueba la malversación. Pero en California,
También podemos perseguirla por incumplimiento del deber fiduciario si podemos probar la infidelidad. Las leyes de propiedad comunitaria funcionan a nuestro favor. Un cónyuge que comete adulterio durante el matrimonio puede perder derechos de herencia. ¿Cómo probamos una aventura? Victoria sacó su teléfono. Se desplazó por los contactos. Conozco a alguien. Marcos, exdetective de la policía, dirige una firma de investigación privada ahora. Es caro, pero es el mejor. Nos reunimos con Marcos al día siguiente en su oficina, un loft convertido en el centro. Tenía 60 años, construido como alguien que todavía iba al gimnasio regularmente, con ojos grises agudos que habían visto demasiado. Victoria extendió la evidencia sobre su escritorio. Los registros financieros, el historial de búsqueda de Daniel, nuestras sospechas sobre las actividades de Lorena. Estableceré sus patrones primero, dijo Marcos. ¿A dónde va? ¿Con quién se encuentra? Rutinas diarias. Si hay otra persona en la imagen, la encontraré. Usualmente toma una semana, tal vez 2. Necesitamos documentación, dijo Victoria. Fotos, videos, marcas de tiempo. Calidad admisible. Marcos sonrió levemente. Sé lo que necesitan los tribunales, licenciada. 30 años en la policía, ¿recuerda? 5 días después de iniciada la vigilancia, Marcos envió archivos encriptados al correo electrónico seguro de Victoria. Observamos en la computadora de su oficina mientras el video se reproducía. Un estacionamiento. El BMW blanco de Lorena entrando en un espacio. Un hombre acercándose, de unos 30 y tantos años, en forma, vistiendo ropa de gimnasio. Se abrazaron. No un abrazo amistoso. Un beso apasionado que duró lo suficiente para no dejar dudas sobre su relación. El video continuó. Más encuentros. Ella entrando en su edificio de apartamentos, saliendo 3 horas después. Encuentros en cafeterías donde se sentaban cerca, sosteniéndose las manos sobre la mesa. La marca de tiempo mostraba un patrón. 3, a veces 4 veces por semana. El informe adjunto de Marcos era minucioso. Sujeto: Lorena Flores. Sujeto secundario: Marcos Torres. Edad 39. Entrenador físico en gimnasio élite. Los patrones de relación sugieren una aventura a largo plazo, no un desarrollo reciente. El análisis de redes sociales indica interacción que data de aproximadamente 14 meses atrás. Miré la pantalla, viendo a Lorena reírse de algo que Marcos dijo. 14 meses. Daniel había sido diagnosticado con cáncer de páncreas hacía 16 meses. Mientras Daniel moría dije. La voz de Victoria era tranquila. Mientras Daniel moría, en California, el adulterio durante el matrimonio afecta los derechos de propiedad comunitaria. Esto cambia todo. Ella pausó el video en un cuadro de Lorena y Marcos besándose. Esto es suficiente. Podemos presentar una contramoción, presentar la evidencia de adulterio, potencialmente detener su demanda por completo. Miré las fotos que Marcos había proporcionado. Docenas de ellas catalogando la aventura con doloroso detalle. El rostro de Lorena, riendo, su mano en el pecho de Marcos. Los dos entrando en su apartamento. Ajenos a la vigilancia, pensé en Daniel, débil y luchando, todavía tratando de investigar a su esposa, todavía tratando de proteger lo que había construido. Él lo sabía, lo había sospechado, y había muerto antes de poder probarlo. No dije en voz baja. Victoria levantó la vista, sorprendida. No mostramos nuestras cartas todavía. Deja que ella piense que está ganando. Quiero saberlo todo. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Qué más está escondiendo? Seguimos cavando. Victoria me estudió por un momento. Algo cambió en su expresión. Reconocimiento, tal vez. Entendiendo que esto ya no se trataba solo de ganar un caso. Se trataba de justicia. Justicia completa, minuciosa e innegable. Muy bien, dijo. Marcos continúa la vigilancia. Recogí una de las fotos. El rostro de Lorena, riendo, completamente inconsciente de que estaba siendo documentada. Y la deslicé en mi maletín. El fiscal en mí, dormido durante 15 años, estaba completamente despierto ahora, y la presa no tenía idea de que estaba siendo cazada. Caímos en una rutina durante las semanas siguientes. 3, a veces 4 noches a la semana, conducía a la oficina de Victoria después de la cena, y trabajábamos hasta las 9 o 10 de la noche,
construyendo nuestro caso ladrillo a ladrillo. Archivos judiciales, catalogación de pruebas, preparación de deposiciones. Marcos continuó proporcionando actualizaciones de vigilancia, más fotos de Lorena y su entrenador físico, más evidencia de la duración de la aventura. La auditoría financiera estaba completa, documentando cada transferencia fraudulenta. Teníamos todo lo que necesitábamos, pero en algún lugar entre las estrategias legales y la evidencia documental, la conversación cambió. Comenzó inocentemente, preguntas sobre si quería café regular o descafeinado, luego preguntas sobre la familia, sobre la vida antes de todo esto, y entonces, una noche a finales de abril, Victoria cerró el archivo que habíamos estado revisando y preguntó, ¿puedo preguntarte algo personal? No sobre el caso, sobre ti. La oficina estaba tranquila, solo nosotros dos. La lámpara de escritorio creando un charco de luz, documentos dispersos rodeándonos como evidencia de nuestro propósito compartido. Por supuesto, ella guardó silencio por un momento, ordenando sus pensamientos. ¿Cómo sobreviviste? Ver a tu hijo desvanecerse, no solo por el cáncer, sino antes de eso. Verlo elegir a alguien que sabías que era incorrecto para él. Nunca había hablado de esto, ni con nadie. Mal al principio dije. Traté de advertirle suavemente. Me acusó de estar celoso. Dijo que no podía aceptar que tuviera su propia vida, así que diste un paso atrás. ¿Qué más podía hacer? ¿Alejarlo por completo? Miré mis manos. Me dije a mí mismo que si les daba espacio, si no interfería, eventualmente él vería lo que ella era. Pero luego se enfermó, y ya no hubo tiempo. Nunca sabré si. Me detuve. La mano de Victoria se había movido a través del escritorio, cubriendo la mía. No un gesto dramático. Solo un simple toque de consuelo. No podrías haberlo cambiado, dijo. Algunas personas ven lo que quieren ver hasta que la realidad les obliga a ver la verdad. Créeme. Lo sé. Retiró su mano lentamente, pero la calidez permaneció. Mi esposo me dejó por un asistente legal en su firma, dijo. 26 años. Recién salida de la escuela. Yo tenía 54, y de repente no era suficiente. Se llevó la mitad de todo lo que había construido. Y comenzó de nuevo con alguien que lo hacía sentir joven. ¿Cómo sobreviviste tú? Una leve sonrisa. Mal al principio. Luego me di cuenta de algo. No quería a alguien que no pudiera ver mi valor. Lanzarme al trabajo fue más fácil que lidiar con la soledad. Tomé la semijubilación temprano, porque estaba cansada de ver parejas felices y preguntarme qué había hecho mal. Resulta que yo no era el problema. Yo tampoco lo era, dije. No. Ninguno de los dos lo éramos. El silencio que siguió fue diferente de nuestro habitual silencio de trabajo cómodo. Este estaba cargado, consciente. Victoria se aclaró la garganta. Barajó papeles. Deberíamos probablemente. Se está haciendo tarde. Pero la noche siguiente nos reunimos para tomar café en lugar de ir directo al trabajo. Luego el almuerzo unos días después. Las conversaciones se profundizaron. Su pasión por el senderismo, la boda de su hija el verano pasado, mis años enseñando a Daniel a pescar en el lago cerca de nuestra antigua casa. ¿Fuiste fiscal federal durante 30 años y nunca has visto El Padrino? El tono de Victoria era de horror fingido. Sonreí. Vivía el drama de la corte todos los días. ¿Por qué lo vería por entretenimiento? Porque es arte, Héctor. Estamos arreglando esta brecha cultural inmediatamente. El uso casual de mi nombre de pila. El tono burlón. Me di cuenta de que habíamos cruzado alguna línea invisible sin que ninguno de los dos lo reconociera. Una tarde, Victoria me mostró una foto en su teléfono. La boda de su hija, ella con un vestido azul, sonriendo más ampliamente de lo que la había visto sonreír en todas nuestras sesiones de trabajo. Nos inclinamos cerca, mirando la pantalla juntos. Podía oler su perfume. Algo sutil, profesional. Nuestros hombros se tocaron. Ninguno de los dos se alejó. Sepárese a ti, Dilla. Tiene la terquedad de su padre. Desafortunadamente, Victoria bajó el teléfono pero no se apartó. Estábamos a centímetros de distancia, sus ojos encontrándose con los míos. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire se sentía diferente, cargado. Entonces su teléfono vibró. Ella se enderezó, revisando el mensaje.
El momento roto. Es mi asistente. David Blanco presentó algo. Moción de emergencia. La está trayendo ahora. 20 minutos después. Leímos la presentación de Blanco juntos. Relación inapropiada. Conflicto de intereses. Violación ética que compromete la representación. El lenguaje era inflamatorio, acusatorio, diseñado para desacreditarnos a ambos. El rostro de Victoria se sonrojó de ira. Esta es la especialidad de David Blanco. Cuando no puede ganar con hechos, va tras el carácter. Está afirmando que tenemos una relación inapropiada que compromete mi representación. Me miró con cuidado. ¿Tenemos una relación inapropiada? ¿O tenemos una relación que David Blanco está tratando de hacer parecer inapropiada? Ambas preguntas importan. Sí, importan. Dejó la moción, se frotó las sienes. Debería recusarme. Es la opción segura. Puedo referirte a otro abogado, a alguien igualmente calificado. La miré a través del escritorio. Esta mujer que entendía mi dolor, que me había ayudado a encontrar mi fuerza de nuevo, que se había convertido en algo más que mi asesora legal durante estas semanas. ¿Es eso lo que quieres? Su mano descansaba sobre el documento de la moción. Su armadura profesional firmemente en su lugar. Pero sus ojos revelaban algo más. Lo que quiero, dijo lentamente, y lo que es correcto no siempre son la misma cosa. Me puse de pie preparándome para irme por la noche. La hora tardía. La tensión acumulada de semanas trabajando juntos. El peso de las acusaciones de Blanco. Todo presionaba hacia abajo. Entonces necesitamos decidir qué importa más. Me moví hacia la puerta. Luego hice una pausa. Me volví. Por lo que vale, Victoria, no me he sentido tan lúcido en años. No comprometes mi juicio. Lo agudizas. La dejé allí, sentada sola en su oficina. La moción en su escritorio entre nosotros como un desafío. Afuera, me senté en mi coche durante mucho tiempo antes de arrancar el motor. El aire de la noche era fresco. La calle tranquila. A través de su ventana, podía ver a Victoria todavía en su escritorio, leyendo la moción de nuevo, pesando sus opciones: seguridad profesional o riesgo personal, propiedad legal o conexión humana. Entendía el dilema. Yo lo estaba viviendo también. Este sentimiento inesperado de volver a la vida después de años de entumecimiento, de aislamiento. Conocer a alguien que me veía no como un anciano, no como un fiscal retirado, viviendo de recuerdos, sino como alguien con valor, alguien que valía la pena conocer. Lorena había tratado de disminuirme. Me había llamado viejo pensionado sin poder. Irrelevante. Fácil de descartar. Pero Victoria veía algo diferente. Y yo la veía a ella. No solo a la abogada competente, sino a la mujer que había sobrevivido a la traición. Y se había reconstruido más fuerte. Arranqué el coche. Me alejé de la acera. Detrás de mí, la luz en la oficina de Victoria permaneció encendida. Mañana, ella tomaría su decisión. Mañana. Enfrentaríamos lo que viniera después. Pero esta noche, conduciendo a casa por calles vacías, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. No solo por justicia contra Lorena, no solo por ganar el caso, esperanza de que tal vez, a los 68 años, la vida todavía tenía sorpresas guardadas. Buenas sorpresas. La audiencia se fijó para la primera semana de mayo. Victoria presentó su respuesta a la moción de Blanco. Un escrito de 20 páginas que abordaba la reclamación de relación inapropiada directamente mientras pivotaba hacia la evidencia que habíamos reunido contra Lorena. Había decidido no huir de la acusación, sino enfrentarla de frente. Luego demostrar a través de su preparación y defensa que nuestra amistad fortalecía en lugar de comprometer su representación. Pasé esa semana en una extraña preparación, revisando testimonios potenciales, organizando documentos, mentalmente regresando al espacio de la sala del tribunal que había habitado durante 30 años. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no estaría en la mesa de la fiscalía dirigiendo el caso. Me sentaría en la mesa de la defensa, confiando en que alguien más peleara por mí. La mañana de la audiencia, me puse mi traje de corte, gris marengo, ligeramente apretado en los hombros después de 3 años de jubilación, y anudé mi corbata. Victoria me encontró en los escalones del juzgado. Entramos juntos.
El olor me golpeó primero, madera vieja y cera para pisos. El aroma particular de los procedimientos legales que había olvidado hasta ese momento. La sala de sucesiones era más pequeña que los tribunales penales que había conocido. Pero el peso era el mismo. La jueza Hernández presidía desde el estrado. 60 y tantos años. Cabello plateado. La expresión de alguien que había visto cada táctica de manipulación en litigios testamentarios. Victoria me apretó el brazo brevemente antes de abrir su maletín con precisión practicada. Tomamos nuestros asientos en la mesa de la defensa. Al otro lado del pasillo, David Blanco organizó sus documentos con estilo teatral, Lorena a su lado en negro conservador, interpretando a la viuda agraviada. Empecemos, dijo la jueza Hernández. Señor Blanco, su moción para descalificar al abogado. Blanco se puso de pie. Gesticuló ampliamente. Su señoría, la evidencia muestra una relación inconcebible entre abogada y cliente. La licenciada Campos y el señor Flores han sido vistos juntos repetidamente en restaurantes, cafeterías, pasando noches solos en su oficina. Sacó fotos, aparentemente de nosotros en el almuerzo. Esto va más allá de la representación profesional. Compromete el juicio de la licenciada Campos y crea violaciones éticas que exigen su remoción de este caso. Lo jueza Hernández miró a Victoria. Licenciada Campos, Victoria se puso de pie con calma. Su señoría, el señor Flores y yo hemos desarrollado respeto mutuo y amistad durante esta representación. No me disculparé por tratar a mi cliente como un ser humano en lugar de un archivo de caso. Mi juicio permanece sólido, mi defensa vigorosa y mi ética intacta. El señor Blanco ha presentado insinuaciones, pero ninguna evidencia de impedimento. La jueza estudió a ambos abogados por un momento. Señor Blanco, usted ha presentado insinuaciones, pero ninguna evidencia de que la representación de la licenciada Campos haya sido comprometida. Abogados y clientes son seres humanos que a veces forman amistades, a menos que pueda demostrar un impedimento real de juicio o violación ética. Esta moción es denegada. La licenciada Campos permanece como abogada registrada. La mandíbula de Blanco se tensó. Se sentó. Susurró algo a Lorena. Ahora, dijo la jueza Hernández, abordemos la impugnación del testamento en sí. Las siguientes 2 horas fueron una demolición metódica. Blanco llamó a testigos. Un vecino que había visto mi coche en la mansión frecuentemente. Un conocido lejano que afirmaba que yo había estado rondando sobre Daniel durante su enfermedad. Cada testimonio me pintaba como depredador, manipulador, aprovechándome de mi hijo moribundo. Los contrainterrogatorios de Victoria fueron quirúrgicos. Señora Pérez, usted testificó que vio al señor Flores visitar a su hijo frecuentemente. ¿Alguna vez presenció alguna de estas visitas? No, pero vi su coche. ¿Así que no sabe qué ocurrió durante estas visitas? Bueno, no, pero ¿sabía que Daniel Flores llamaba a su padre todos los domingos durante 20 años antes de su enfermedad? Silencio. Permítame reformular. Usted está testificando sobre la frecuencia de las visitas, pero no tiene conocimiento personal de su naturaleza o contenido, ¿correcto? Supongo. Victoria presentó registros médicos de la oncóloga de Daniel, documentando que su función cognitiva no estaba afectada hasta el 28 de febrero, el día que firmó el testamento. El licenciado Carvajal testificó sobre la ejecución del testamento, confirmando la claridad mental de Daniel, sus elecciones deliberadas, sus instrucciones específicas. Entonces Victoria hizo su movimiento. Su señoría, la defensa se ha centrado en la relación del señor Flores con su hijo moribundo. Me gustaría redirigir la atención a la relación de la señora Flores con otra persona durante ese mismo período. Presionó un botón. La pantalla de la sala parpadeó cobrando vida. La fotografía era grande, innegable. Lorena y un hombre más joven besándose en un estacionamiento. La marca de tiempo leía 15 de enero de 2025. La sala quedó en silencio. Una toma de air colectiva. Esta es Lorena Flores con Marcos Torres, tomada el 15 de enero de este año. Daniel Flores estaba vivo, sometiéndose a quimioterapia. La aventura había estado en curso por más de un año. Más fotos, Lorena y Marcos abrazándose, entrando en su edificio de apartamentos, sentados cerca en una cafetería, tomados de la mano. Observé el rostro de Lorena drenarse de color. Blanco se inclinó, susurró urgentemente. Su señoría, continuó Victoria.
En California, el adulterio durante el matrimonio afecta los derechos de propiedad comunitaria y la herencia. La señora Flores no era la esposa devota cuidando a su esposo moribundo. Estaba llevando a cabo una aventura a largo plazo mientras planeaba heredar su patrimonio. Lorena se puso de pie abruptamente. Esas fotos son engañosas. Marcos me estaba ayudando a través de un momento difícil. Era un amigo cuando necesitaba apoyo. La expresión de Victoria no cambió. ¿Un amigo al que le compró un Rolex de $15,000 usando fondos conyugales? Levantó registros financieros. Un amigo al que le envió un mensaje de texto diciendo: «No puedo esperar a sentir tu cuerpo contra el mío» mientras su esposo estaba en cuidados paliativos. Levantó registros telefónicos. Señora Flores, el adulterio no es solo moralmente reprobable, es legalmente relevante. Lorena se sentó abruptamente, con la cara enrojecida. Blanco se puso de pie rápidamente. Su señoría, solicito un receso para consultar con mi cliente. La jueza Hernández miró la evidencia mostrada en la pantalla, luego a Lorena, luego de vuelta a Blanco. Tomaremos un receso de 30 minutos. Señor Blanco, sugiero que consulte con su cliente sobre si continuar este litigio sirve a sus intereses. El mazo golpeó. La sala estalló con conversaciones murmuradas. Observé a Lorena y Blanco reunirse en una conferencia urgente y susurrada, sus manos gesticulando frenéticamente. Victoria empacó sus carpetas de evidencia metódicamente, su rostro profesionalmente neutral, pero atrapó mi mirada. Un momento de entendimiento compartido. Me puse de pie, necesitando aire. El pasillo estaba lleno de gente, reporteros con libretas, observadores curiosos, y allí, parado contra la pared lejana, mirándome con una expresión de puro odio, estaba un hombre que reconocí solo de las fotos de vigilancia. Marcos Torres, el entrenador físico. Había venido a la corte. Nuestros ojos se encontraron a través del pasillo lleno de gente. Se empujó de la pared y caminó hacia mí deliberadamente. Marcos Torres cruzó el pasillo del juzgado con zancadas deliberadas, su expresión una mezcla de ira y algo más. Miedo, tal vez, o desesperación. Había visto su rostro solo en fotos de vigilancia hasta ahora. Momentos congelados de intimidad con Lorena. En persona, era más joven de lo que me había dado cuenta. Probablemente ni siquiera 40, vistiendo ropa de entrenamiento cara como armadura. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para ser confrontacional, lo suficientemente lejos para evitar causar una escena que pudiera traer seguridad del juzgado. ¿Estás feliz ahora? Su voz era tensa, controlada. Mi cara está en todas esas fotos en la corte. Mi nombre va a estar en cada reporte de noticias. Has destruido mi reputación, mi negocio. Los clientes ya están cancelando. Lo miré fijamente. 30 años como fiscal me enseñaron cuándo permanecer en silencio. Dejar que el sujeto hable hasta acorralarse. ¿Tu reputación? Mantuve mi voz tranquila. Mi hijo está muerto. La ira de Marcos se desinfló ligeramente. Yo no. Mira, no sabía qué tan enfermo estaba al principio. Ella dijo que estaban separados, prácticamente divorciados. ¿Pero supiste la verdad? Sí, me enteré. Miró hacia otro lado, la mandíbula trabajando. ¿Crees que sabes lo que es ella? No sabes ni la mitad. Ella hablaba de él como si ya estuviera muerto. Contaba su dinero mientras él todavía respiraba. Antes de que pudiera responder, Victoria salió de la sala del tribunal. Leyó la situación al instante. Se interpuso entre nosotros con autoridad profesional. Señor Torres, soy Victoria Campos, abogada del señor Flores. Si tiene algo que decir que sea relevante para este caso, podemos discutirlo adecuadamente. De lo contrario, debería irse. Marcos la miró, luego de vuelta a mí. Algo cambió en su expresión. El cálculo reemplazando la ira. Ella me manipuló a mí también, dijo. Me dijo que estaríamos juntos una vez que él se hubiera ido. Me mostró documentos financieros. Habló sobre la valoración de la compañía. Dijo que solo unos meses más y seríamos libres. La postura de Victoria cambió sutilmente. Reconocimiento de oportunidad. Señor Torres, hablemos en un lugar más tranquilo. Lo guió a una esquina del pasillo, lejos de la multitud. La seguí, viendo cómo trabajaba,
el tono tanto empático como firme, creando espacio psicológico para que él se volviera contra Lorena. ¿Alguna vez Lorena discutió el patrimonio de su esposo con usted? ¿Sus finanzas? Marcos vaciló. Ella. Sí. Habló sobre lo que pasaría después. Me mostró documentos sobre su compañía. La valoración. Dijo que cuando él muriera, finalmente podríamos estar juntos. Estar cómodos. ¿Alguna vez especificó una línea de tiempo? Seguía diciendo solo unos meses más o pronto, como si estuviera contando hacia atrás. Victoria me miró, luego de vuelta a Marcos. ¿Tiene alguna documentación de estas conversaciones? ¿Mensajes de texto? ¿Correos electrónicos? Marcos sacó su teléfono, manos temblando ligeramente. Se desplazó por los textos, su rostro mostrando disgusto mientras los releía. Debería haberlo visto, la forma en que hablaba de él, como si fuera un obstáculo, no una persona. Le entregó a Victoria su teléfono. Ella fotografió las pantallas metódicamente, captura tras captura de mensajes entre Marcos y Lorena. Me acerqué más. Leí sobre su hombro. Un poco más de tiempo y morirá. Entonces seremos libres y ricos. El mensaje tenía fecha del 20 de febrero. Daniel todavía había estado vivo, todavía luchando. Ella escribió eso mientras él luchaba por vivir, dije. Mi voz tensa. Marcos evitó mis ojos. Sé cómo se ve. Yo no. Debería haberlo terminado entonces. Victoria levantó la vista del teléfono. Señor Torres, necesito que proporcione una declaración jurada y copias de todas las comunicaciones con Lorena Flores. A cambio, recomendaré al señor Flores que no tengamos interés en perseguir ninguna reclamación contra usted personalmente. Usted estuvo involucrado con una mujer casada, lo cual es moralmente cuestionable, pero no cometió ningún crimen. Ella es la que robó de la compañía y traicionó a su esposo moribundo. ¿Qué le pasa a ella? Eso es para que la corte lo decida. Marcos asintió lentamente. Lo haré. Le daré todo. Condujimos a la oficina de Victoria. Su asistente se quedó hasta tarde para ayudar a preparar documentos. Marcos firmó una declaración jurada. El notario la selló oficial. Victoria adjuntó certificados de autenticación a la evidencia de mensajes de texto. Redactó una moción de emergencia para introducir evidencia suplementaria. Observé cómo trabajaba con intensidad enfocada, ensamblando las piezas de la destrucción de Lorena. Los mensajes de texto eran devastadores. No solo el de esperar a que Daniel muriera, sino docenas más mostrando el cálculo frío de Lorena, sus discusiones sobre líneas de tiempo de herencia, sus referencias casuales a la salud declinante de Daniel, como si fuera un inconveniente en lugar de una tragedia. ¿Podemos usar esto?, pregunté. ¿La jueza lo permitirá? Victoria revisó la declaración de Marcos una vez más. Va al carácter, a sus verdaderas intenciones. Esto no es solo adulterio ya. Esto es evidencia de comportamiento depredador, de contar el dinero de su esposo mientras él moría. La jueza necesita ver quién es ella realmente. ¿Será suficiente? Es más que suficiente. Es devastador. Presionó el botón de enviar en el sistema judicial electrónico a las 11:47 p.m., 13 minutos antes de la fecha límite de medianoche. Nos sentamos en silencio por un momento, exhaustos. La oficina estaba tranquila, solo el zumbido de las computadoras y el tráfico distante. La jueza tendrá esto a primera hora mañana por la mañana, dijo Victoria. Cuando la corte se reanude, Blanco no sabrá que lo golpeó. Recogí una página de la pila de documentos del archivo, la declaración de Marcos, mensajes autenticados, moción para introducir evidencia suplementaria. Leí el texto de Lorena de nuevo. Un poco más de tiempo y morirá. Entonces seremos libres y ricos. Lo dejé con cuidado. Ella contaba los días, dije en voz baja. Mientras Daniel luchaba por su vida, ella contaba los días hasta que muriera. Victoria no respondió. No había nada que decir. Me puse de pie, preparándome para irme. ¿A qué hora mañana? 9 en punto. Misma sala. Asentí. Me moví hacia la puerta. Luego hice una pausa. Victoria, gracias por ver lo que yo no podía ver, por darme las armas para luchar. Me miró a través del escritorio. Esta mujer que se había convertido en más que solo mi abogada, que me había ayudado a encontrar fuerza que pensé que se había ido. Terminamos esto mañana, dijo. Salí de la oficina.
Conduje a casa por calles vacías, pero no dormí. Me senté en mi mesa de cocina, mirando la foto enmarcada de Daniel, pensando en esos mensajes de texto. Un poco más de tiempo y morirá. Lorena había escrito esas palabras mientras Daniel luchaba por respirar, mientras se sometía a quimioterapia, mientras luchaba con cada onza de fuerza para sobrevivir. Ella no solo lo había traicionado, había esperado, calculado, contado hacia atrás hasta su muerte como si fuera algo para celebrar. Mañana, la jueza lo vería todo. Mañana, cualquier simpatía que Lorena pudiera haber reclamado como viuda afligida se evaporaría frente a sus propias palabras. Mañana, la justicia sería completa, pero esta noche, solo me senté con la fotografía de mi hijo y sentí el peso de lo que habíamos descubierto. No solo robo, no solo adulterio, sino algo más frío y más calculado de lo que había imaginado posible. Regresé al juzgado a la mañana siguiente con menos de 4 horas de sueño. Las imágenes del teléfono de Marcos Torres, esos mensajes de texto de Lorena contando hacia atrás los días para la muerte de Daniel, se habían reproducido en repetición detrás de mis párpados cerrados. La ciudad se despertaba a mi alrededor, viajeros dirigiéndose a edificios de oficinas, camiones de comida instalándose en esquinas, equipos de construcción comenzando su día, pero me sentía alejado de todo ello, suspendido en este limbo legal donde la memoria y el legado de mi hijo colgaban en la balanza. Victoria me encontró en los escalones del juzgado, su expresión diciéndome que había dormido tan poco como yo. ¿Listo?, preguntó. Asentí. Ninguno de los dos habló sobre lo que significaba listo, listo para ganar, listo para ver la derrota final de Lorena, listo para cerrar este capítulo. Tal vez todo ello. Subimos los escalones del juzgado juntos. Adentro, la sala del tribunal se sentía diferente. La tensión de ayer se había cristalizado en algo más duro, más final. Lorena estaba sentada con David Blanco, y apenas la reconocí. El maquillaje corrido, el cabello menos perfecto de lo habitual. Sus manos temblaban mientras susurraba urgentemente a su abogado, quien parecía profesionalmente resignado. La jueza Hernández entró. Nos pusimos de pie. He revisado la presentación de emergencia enviada anoche, comenzó, mirando directamente a Blanco. Su objeción queda registrada, pero es denegada. Los mensajes de texto entre la señora Flores y el señor Torres son relevantes para su carácter y estado mental durante el período en cuestión. La señora Flores no puede alegar sorpresa sobre comunicaciones que ella misma escribió. La evidencia será admitida. Blanco comenzó a responder, pero la jueza continuó. Habiendo revisado toda la evidencia presentada, encuentro que el testamento, con fecha del 28 de febrero de 2025, es válido. Daniel Flores poseía capacidad testamentaria y no estaba sujeto a influencia indebida. Mi pecho se apretó. La mano de Victoria encontró la mía brevemente bajo la mesa. Además, dijo la jueza Hernández, su voz endureciéndose. La evidencia del adulterio de la señora Flores durante el matrimonio la descalifica de los derechos de propiedad comunitaria bajo la ley de California. El testamento se mantiene en su totalidad. Lorena hizo un pequeño sonido, no del todo un grito ahogado, más como aire siendo forzado a salir. Adicionalmente, la evidencia de malversación financiera por un total de $2.3 millones requiere remisión al fiscal del distrito para investigación de posible conducta criminal. Blanco se puso de pie rápidamente. Su señoría, ¿podemos solicitar un breve receso para consultar con mi cliente? 30 minutos. El mazo golpeó. Blanco jaló a Lorena hacia una sala de conferencias del juzgado. A través de la ventana, los observé, sus manos gesticulando, explicando, probablemente diciéndole lo que yo ya sabía. Ella había perdido todo. La pregunta ahora era si enfrentaría cargos criminales también. Victoria y yo esperamos en el pasillo. Ella revisó notas, preparada para lo que sea que viniera después. Yo solo me quedé allí, sintiéndome extrañamente vacío. Esto era Victoria, completa, total Victoria. Entonces, ¿por qué se sentía hueco? Cuando nos reunimos de nuevo, Blanco estaba de pie con la postura cuidadosa de alguien a punto de rendirse. Su señoría, mi cliente desea evitar más litigios. Proponemos un acuerdo integral.
La señora Flores devolverá todos los fondos disputados a la corporación Flores MedTech, renunciará a cualquier y todo reclamo al patrimonio y aceptará restricciones apropiadas. A cambio, el señor Flores acepta no perseguir cargos criminales o daños civiles más allá de la restitución. La U.S. Hernández me miró. Señor Flores, ¿desea considerar esta propuesta? Miré a Victoria. Ella asintió levemente, no diciéndome qué decidir, solo confirmando que era mi elección. Sí, su señoría. Nos trasladamos a la sala de conferencias. Héctor y Lorena, sentados en lados opuestos de la mesa por primera vez desde el funeral. Ella no me miraba. Blanco y Victoria martillaron los términos mientras nos sentábamos en silencio. Victoria se inclinó cerca, susurró: «No tienes que aceptar esto. Podrías presionar por el procesamiento criminal». Ella robó de la compañía de Daniel mientras él moría. Y pasar los próximos 3 años en deposiciones y juicios, viendo su cara, escuchando su voz. Negué con la cabeza. No, la quiero fuera, completamente fuera de mi vida. Esto hace eso. Entonces aceptamos. Aceptamos. El acuerdo tomó 90 minutos para finalizarse. Victoria escribió notas en su letra precisa. Blanco trató de salvar algo para su cliente. No consiguió nada. Liberación integral. Devolución de todos los fondos. Orden de restricción impidiéndole contactarme o interferir con las operaciones de la compañía. Su firma en documentos. Renunciando a todos los derechos sobre el patrimonio de Daniel para siempre. De vuelta en la sala del tribunal, el secretario judicial trajo los documentos. Los colocó frente a Lorena. Blanco empujó un bolígrafo hacia ella. Su mano flotó sobre la línea de firma por un largo momento. Observé su rostro. Vi el reconocimiento de que firmar significaba aceptar la derrota total. Sin herencia, sin compañía, sin legado del hombre al que había traicionado. Ella firmó. Cada página pasaba con un sonido que parecía fuerte en la silenciosa sala del tribunal. Su señoría, dijo Blanco, el acuerdo ha sido ejecutado. La señora Flores ha firmado todos los documentos, incluyendo la liberación integral y el reconocimiento de términos. La U.S. Hernández asintió. Muy bien. Este asunto está concluido. Señor Flores, el patrimonio es suyo para administrar como se especifica en el testamento de su hijo. Se levanta la sesión. El mazo golpeó. Final. Absoluto. Lorena se puso de pie rápidamente, sin mirar a nadie. Caminó rápidamente hacia la salida. Blanco siguiéndola. Pero en la puerta, hizo una pausa. Mano en el marco de la puerta. Hombros tensos. Por un segundo, pensé que podría volverse. Podría decir algo. No lo hizo. La puerta se cerró con un suave clic de finalidad. La gente comenzó a salir. Reporteros buscando comentarios. Personal de la corte limpiando papeleo. Victoria reunió documentos en su maletín. Permanecí sentado, mirando el espacio vacío donde había estado Lorena. Finalmente, me puse de pie. ¿Y ahora qué?, preguntó Victoria. Miré alrededor de la sala vacía. El lugar donde se sirvió justicia. Donde el testamento de Daniel fue defendido. Donde Lorena fue derrotada. Ahora dije, necesito ir a la mansión, a la oficina de Daniel. Hay trabajo que hacer. ¿Quieres compañía? Lo consideré. Luego asentí. Sí. Salimos del juzgado juntos, pasando el grupo de reporteros. Victoria dio un breve sin comentarios. Mientras yo permanecía en silencio. Subimos a coches separados con planes de encontrarnos en la mansión. Conduje por las calles, la mañana convirtiéndose en tarde. El peso de la victoria se asentó sobre mí. No triunfo, sino responsabilidad. Había ganado. Completa, decisivamente. Ganado. Ahora tenía que decidir qué hacer con lo que había ganado. Agosto trajo calor y claridad. Habían pasado 3 meses desde la victoria en la corte. 3 meses de transformación que se sintieron tanto rápidos como graduales. Había pasado ese tiempo aprendiendo el negocio de mi hijo desde adentro, reuniéndome con jefes de departamento, revisando líneas de productos, entendiendo la compañía de tecnología médica que Daniel había construido de la nada. El trabajo era exigente, pero con propósito. Me había mudado a su oficina, no inmediatamente, sino gradualmente, primero visitando para ordenar archivos,
Luego trabajando desde su escritorio ocasionalmente, finalmente aceptando que este espacio era mío ahora, junto con la responsabilidad que representaba, Victoria había sido integral en la transición, ayudando a navegar estructuras legales corporativas, asesorando sobre cuestiones de gobernanza, y en algún lugar entre revisiones de contratos y sesiones de planificación estratégica, convirtiéndose en mucho más que mi abogada. No habíamos anunciado nada formalmente. No necesitábamos hacerlo. La gente nos veía juntos en funciones de negocios, notaba la fácil asociación, sacaba sus propias conclusiones, y por primera vez en años, no me importaba ser visto. Ahora, en una cálida tarde de agosto, estábamos sentados en mi oficina revisando planos arquitectónicos para algo que había estado desarrollando durante semanas. La Fundación Daniel Flores leyó Victoria de la maqueta del plano. Héctor, esto es hermoso. Es lo que él hubiera querido, dije. No solo preservar lo que construyó, sino expandirlo, hacerlo crecer en algo que ayude a la gente de la manera en que él no pudo ser ayudado. La fundación proporcionaría asistencia financiera a familias lidiando con costos de tratamiento de cáncer, financiaría investigación de cáncer de páncreas, apoyaría cuidados paliativos, $10 millones como dotación inicial. La compañía de Daniel ayudando a la gente a través de tecnología médica, la fundación extendiendo esa misión al apoyo directo al paciente. Sigo pensando en esos últimos meses, dije. El miedo en sus ojos. Si esta fundación puede aliviar ese miedo incluso para una familia, vale todo. La mano de Victoria tocó mi hombro. Esta es la manera correcta de honrarlo. Esa noche, presenté el concepto de la fundación a la junta directiva de la compañía. De pie en la cabecera de la mesa de conferencias, la antigua posición de Daniel. Expliqué la misión, la estructura de financiamiento, el impacto proyectado. Estoy estableciendo la Fundación Daniel Flores con una dotación de $10 millones, dije. Su misión será apoyar a familias lidiando con costos de tratamiento de cáncer y financiar investigación. Daniel construyó esta compañía para ayudar a la gente. La fundación extiende esa misión. Mi voz se quebró ligeramente cuando dije la Fundación Daniel Flores, la primera vez pronunciando el nombre en público. Encontré la expresión de Victoria al otro lado de la sala, tomé fuerza de ella. Continué, es lo que él hubiera querido. La junta aprobó unánimemente. Después, uno de los miembros de la junta se me acercó. Señor Flores, todos estamos complacidos de ver que encontró asociación, tanto profesional como personalmente. La guía de la licenciada Campos ha sido invaluable durante esta transición. Miré a Victoria. Ella ha sido invaluable en más formas que la reestructuración corporativa. A veces las mejores cosas emergen de las peores circunstancias. Más tarde esa semana, en una tranquila tarde de domingo, Victoria y yo condujimos al cementerio. Había estado visitando semanalmente desde mayo, una rutina que había establecido, algo que me anclaba en el caos de la transformación. Victoria había pedido acompañarme. Caminamos por los terrenos, siguiendo el camino familiar hacia la lápida de Daniel. Llevaba un pequeño ramo, el ritual semanal que me ayudaba a sentirme conectado. En la tumba, coloqué las flores cuidadosamente. Me quedé en silencio por un momento. Victoria quedándose un poco atrás para darme espacio. Hijo, dije en voz baja. Hice lo que prometí. La justicia prevaleció. Lorena no obtuvo nada, y nunca se beneficiará de lo que construiste. Hice una pausa, organizando pensamientos. La fundación se lanza el próximo mes. Tu nombre ayudará a la gente. Tu legado continúa. Otra pausa. Encontré a alguien, Daniel. Victoria. Creo que te habría caído bien. Es de principios, fuerte. Me ayudó a luchar por ti, cuando yo no sabía cómo. La pausa más larga hasta ahora. Te extraño. Eso no cambia. Pero estoy bien ahora. Finalmente. Bien. Victoria se acercó más, tomando mi mano. Nos quedamos juntos en un silencio cómodo. ¿Vienes aquí cada semana?, preguntó eventualmente. Cada domingo. Se ha convertido en mi rutina. ¿Quieres acompañarme la próxima vez? Me gustaría eso. Pero Héctor, él no está aquí. Lo sabes, ¿verdad? Está en la fundación, en la compañía, en tus recuerdos. No solo aquí, apreté su mano, lo sé.
pero no estoy listo para dejar de visitar todavía. Tal vez algún día. No hay prisa. Tenemos tiempo. Caminamos de regreso al área de estacionamiento. Lentamente. Victoria preguntó qué quería para cenar, y sugerí probar ese nuevo restaurante que ella había mencionado hace semanas. Normalidad, domesticidad, la vida continuando. Condujimos coches separados, pero acordamos encontrarnos en mi casa, la casa de las afueras que había mantenido a pesar de heredar la mansión de Daniel. No necesitaba el tamaño o el lujo de la mansión. Este espacio era mío, lleno de mis recuerdos, ahora listo para nuevos. El coche de Victoria se detuvo detrás del mío en la entrada. Mientras caminaba hacia mí, pensé en el viaje desde esa fría llamada telefónica en marzo hasta esta cálida noche de agosto. Daniel se había ido. Esa verdad no cambiaba, pero yo todavía estaba aquí. Y después de todo, la traición, la batalla, la victoria, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Una razón para seguir viviendo plenamente, no solo existiendo. La justicia había sido necesaria. La victoria en la corte, la derrota de Lorena, el dinero devuelto, el testamento defendido, todo ello importaba. Pero el amor, el propósito, el trabajo significativo, estos eran los que hacían que la justicia valiera la pena. Estos eran los que transformaban la supervivencia en vida. Lorena había tratado de reducirme a nada, un viejo pensionado, sin poder, irrelevante, fácil de descartar. Ella había estado equivocada en todo. Yo tenía 68 años. Había perdido a mi único hijo. Había peleado la batalla más dura de mi vida. Y había ganado, no solo en la corte, no solo financieramente. Me había ganado de vuelta a mí mismo, mi propósito, mi futuro. Victoria me alcanzó, y juntos caminamos hacia la casa. La puerta se cerró detrás de nosotros. A través de las ventanas, las luces se encendieron mientras caía la noche. Un brillo cálido contra la oscuridad que se acumulaba. Adentro, habría cena, conversación, compañía. Mañana habría trabajo, negocios de la fundación, decisiones de la compañía, acción significativa. El próximo domingo, habría flores en la tumba de Daniel. Cada domingo después de eso también. El dolor permanecía. Siempre permanecería, pero ya no dominaba. Coexistía con el propósito, con el amor, con la cotidianidad de construir algo bueno de algo terrible. Lorena se había ido. Dejó la ciudad. Dejó mi vida. Irrelevante ahora. Marcos Torres había desaparecido también. Su historia había terminado. Acabada. Ya no valía la pena pensar en ello. Mi historia continuaba. El legado de Daniel continuaba. La fundación ayudaría a familias, financiaría investigación, aliviaría el miedo para personas enfrentando lo que nosotros habíamos enfrentado. Eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.